En América entera, un continente tan vasto en recursos y riquezas naturales, siempre nos preguntamos por qué hubo un desarrollo tan diferente entre los países del norte de América, es decir, los Estados Unidos y Canadá, y el resto del subcontinente, a decir México, América Central, el Caribe y Suramérica. Si bien cada país de América está en etapas diferentes de desarrollo, podríamos decir con seguridad que América entera es el continente con más desigualdad que pueda existir. Por un lado tenemos a las potencias norteamericanas que concentran el 82% de la riqueza del continente americano, teniendo apenas un tercio de la población. Pero a nivel latinoamericano hay situaciones mucho más graves y críticas que deberían llamar nuestra atención. En estos momentos todos los ojos están puestos sobre Venezuela y cómo pasó a ser el país más rico de Sudamérica a convertirse en el país más pobre de la región. Pero en el tumulto de la situación venezolana ha eclipsado un país que siempre ha estado a la periferia del continente y la región latinoamericana, Haití. Y es que Haití junto a Venezuela ostentan el título del país más pobre de América. Haití es una excepción porque es sustancialmente mucho menos desarrollado que el resto de sus vecinos latinoamericanos, sobre todo con el de su vecino, República Dominicana. Últimamente graves protestas sociales han golpeado al país, produciendo una ola de manifestaciones sin precedentes, pero estas manifestaciones son apenas la punta del iceberg de un país que está profundamente destrozado por dentro. Porque Haití resultó ser un país mucho más pobre y subdesarrollado que el resto de sus socios latinoamericanos. ¿Qué salió mal y por qué el actual pueblo de Haití está en las calles exigiendo reformas? ¿Es acaso este el inicio de una revolución? Eso es lo que veremos el día de hoy. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Para entender la historia de Haití, como en el gran caso de las naciones latinoamericanas, tenemos que remontarnos a la época de la conquista europea en América entera. Cuando Cristóbal Colón llegó a América en el año 1492, no lo haría llegando al continente americano. De hecho, Colón, el primer territorio que pisó fue la isla La Española, que actualmente es la isla que comparten Haití y la República Dominicana. Los españoles conquistaron la isla y la dividieron en 5 territorios. Así en el año 1501 los españoles empezaron con la importación de mano de obra esclava traída de África para llevar a cabo la colonización de América. La importación de esclavos africanos se debió a la práctica extinción de los nativos de la isla. Cuando España llegó a la isla La Española, había un estimado de 250.000 nativos, pero la combinación de enfermedades y malos tratos produjo que la población se redujera estrepitosamente a 14.000 nativos. Más del 96% de la isla fue exterminada. La Española se convirtió entonces en un bastión importante de la mano de obra esclava para emprender la colonización de América. Pero con el tiempo la importancia de la isla empezó a decaer, puesto que los demás territorios conquistados de América eran más rentables e interesantes para la corona en Madrid. Además que con el tiempo la isla La Española se convirtió en un lugar predilecto para los piratas del Caribe. Piratas españoles, británicos y neerlandeses empezaron a ocupar el norte y oeste de la isla, el actual Haití. La corona española ordenó que todos los habitantes se trasladaran a Santo Domingo, al este de la isla, para evitar a los piratas. En 1665 la colonización francesa empezó a surgir efectos en la isla y en un tratado en 1697 Madrid le cedería un tercio de la isla a Francia, lo que hoy sería actualmente Haití. Francia le dio el nombre de Saint-Dominique. La colonia francesa se convirtió entonces en una de las más ricas de las Indias occidentales y del mundo debido al lugar estratégico que poseía y la fuerte presencia de Francia en la región. Se le dio el nombre como Perla de las Antillas por la inmensa riqueza que poseía, puesto que era el puerto de entrada y de salida para la mayoría de bienes hacia y desde Europa. Haití fue el segundo país en América después de los Estados Unidos en liberarse del yugo de las potencias europeas. Haití se convierte entonces en la segunda nación del continente en declarar su independencia y la primera en tener una rebelión negra en el mundo. Haití fue una antorcha de luz y esperanza para el resto de las naciones latinoamericanas. Haití luego ocuparía el resto de la isla La Española, invadiendo lo que hoy es la República Dominicana por más de 22 años. Después de ser expulsados por los dominicanos, estos vuelven a integrarse a España, solo para 5 años después obtener nuevamente la independencia de España. Pero curiosamente los dominicanos no celebran la independencia de España, la celebran de Haití, ya que durante más de 22 años también se persiguió a los blancos del país. Después de la salida de los franceses en Haití, se cree que más de 6.000 blancos franceses fueron ejecutados por el gobierno, así como persecución a los colonos españoles presentes en el este de la isla. La región oeste de la isla era mucho más rica que el este de la misma, pero a lo largo de las décadas la situación se comenzó a invertir. Muchos años después, por la época de 1820, Francia volvió al Caribe y amenazó con volver a invadir Haití si esta no pagaba una multa por su independencia. El líder de Haití en ese momento, Jean-Pierre Boyer, que también era medio francés, aceptó pagar. La multa fue 150.000 francos, lo que representaba de entre 10 a 15 veces los ingresos del gobierno haitiano. Esta deuda fue esencialmente casi imposible de pagar durante centenas de años y hubo constantes negociaciones entre el gobierno francés y haitiano para soldar la deuda.
Muchos académicos creen que esta deuda condenó a Haití a la pobreza. El impacto fue tal que Haití se demoró más de 180 años en pagar la deuda a Francia, puesto que la deuda fue pagada apenas en 1940. En ese tiempo, además, casi todos los demás países se negaron a reconocer a Haití, ya que estos todavía tenían esclavos y no querían una revuelta en sus países. La enemistad de República Dominicana y Haití comenzó así desde la invasión haitiana al este de la isla. Con el apoyo de la República Dominicana hubiera sido posible que estos dos países juntos lo hubieran hecho frente a Francia, pero no fue así. Haití se vio sumida a pagar una deuda que representaba más de 10 veces lo que producía. Haití estaba simplemente condenada. Pero en realidad, es solo un error pensar que la deuda condenó a Haití a la pobreza extrema. De hecho, la República Dominicana y Haití no eran tan diferentes al inicio de los años 40. La verdadera transformación de la República Dominicana en una potencia caribeña comenzó en la época de 1950 y 1960. Como podrán observar en este gráfico, el PIB per cápita de la República Dominicana era de $204 en 1960 y el de Haití en $70. Sí, el de la República Dominicana era 2,5 veces más. Pero como podrán ver, a lo largo del tiempo, la economía dominicana se enriqueció abruptamente, mientras que su vecino prácticamente se quedó estancado. Así, en el año 2017, la República Dominicana tenía un PIB per cápita de $7,000, mientras que Haití apenas tenía un PIB per cápita de $700, el PIB per cápita más bajo del continente americano y uno de los más bajos a nivel mundial. Con esto se traduce básicamente que la República Dominicana se hizo 10 veces más rico que Haití en un periodo de 70 años. ¿Cómo? Uno de los responsables es Joaquín Balaguer, un político dominicano que llegó al poder en ese país. Aunque tiene un pasado cuestionable con Trujillo, que fue un brutal dictador dominicano, logró redimirse con algunas de las acciones siguientes. Primero que nada, él estimuló el crecimiento económico a través de varios programas financieros. También desarrolló obras como escuelas, hospitales, carreteras y otros edificios públicos construidos por todo el país. Joaquín también hizo que el ejército dominicano protegiera los árboles para que no los cortaran los agricultores pobres y las familias ricas de madera dominicana. También se dice que esta decisión fue influenciada por la rápida deforestación que ocurre también en Haití. Cuando no estaba mejorando la República Dominicana, Joaquín tenía a sus oponentes muchas veces encarcelados y a veces asesinados. Pero viendo el pasado brutal y la alianza tiránica con Trujillo, Balaguer fue sin duda un hombre que transformó la economía dominicana. Al otro lado, Haití, que ya era un país mucho más pobre que la República Dominicana, vivía una dictadura. En este periodo, François Duvalier, apodado también Papa Doc, se acerca a la muerte y su hijo Jean-Claude Duvalier está a punto de tomar el poder. Jean-Claude Duvalier, o como se lo hizo llamar Baby Doc, retuvo el uso del ejército del servicio secreto de su padre e hizo de Haití su patio trasero. A pesar que construyó más de 12,000 escuelas, el dictador haitiano utilizaba Haití como una fuente de enriquecimiento personal. Él controlaba los bancos y usaba el dinero en su tiempo libre. También se dedicaba a la venta masiva de drogas. Baby Doc vivió como un príncipe del Caribe, mientras que el 90% de la población haitiana vivía en una pobreza trágica. Cuando Baby Doc fue removido del poder a través de un golpe de estado, se fue con la mayor parte del dinero que robó, dejando a la economía haitiana débil y frágil. Después de Baby Doc, Haití se transformó violentamente de la dictadura a la democracia. El primer presidente elegido democráticamente fue Aristide. Ni bien asumió el cargo 7 meses después, fue derrocado por un grupo de militares apoyado por los Estados Unidos, una dictadura que duraría 3 años. Luego, como acabó la Guerra Fría, Estados Unidos decidió no seguir apoyando a la dictadura haitiana y Aristide regresaría al poder en 1994, para así disolver el ejército para evitar cualquier intento de golpe. No obstante, Aristide fue nuevamente derrocado en 2004 gracias a una intervención militar de los Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil y Chile, que se dio al estado del colapso económico y social que tenía el país. La historia se repetía, incluso sin ejército. Después de esto, René Préval, quien ocupó la presidencia antes entre 1996 y 2001, volvería a asumir el poder en 2006. Ha sido el único de los presidentes haitianos que ha finalizado su mandato y se le considera un político importante, aunque ya falleció. Después asumiría Michel Martelly, quien fue el único presidente democráticamente electo en suceder a otro democráticamente electo también. Sus 5 años de presidencia fueron nefastos, plagados de corrupción, robo y junto con el retroceso de muchos aspectos sociales y la pérdida de derechos de las mujeres. Hay que decir también que su mandato se vio fuertemente afectado por el terremoto de Haití en el año 2010, que acabó con el país. Un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter diezmó al país y mató más de 250,000 de personas. Oficialmente más de 365,000 personas, dejó a más de 2 millones de personas sin hogar y se convirtió así en una de las tragedias humanitarias más grandes de la historia. El terremoto causó miles de millones de dólares en daños, causó una contracción del 7% del PIB y acabó con un 4% de la población haitiana en menos de una semana. Podríamos asegurar concretamente que incluso hasta el día de hoy, Haití no se ha recuperado totalmente del devastador terremoto que tuvo lugar 9 años atrás.
El impacto ha sido tal que el terremoto destruyó el Palacio de Gobierno, que aún no ha sido reconstruido una década después, demostrando obviamente que el gobierno no tiene dinero para hacerlo. Las terribles infraestructuras de Haití contribuyeron a que los muertos se ubicaran en los cientos de miles, considerando que fue un terremoto potente, pero no un terremoto 8.5 o mayor que hubiera podido diezmar aún más a Haití. La comunidad internacional reaccionó rápidamente. Cuba envió cientos de médicos que lograron curar hasta un 40% a las víctimas en el momento post-desastre. Los Estados Unidos intervinieron militarmente con más de 20.000 soldados para dar ayuda humanitaria, aunque algunos gobiernos de la región como Venezuela y Cuba lo catalogaron como invasión. La combinación de varios factores económicos, políticos, sociales y hasta naturales han colocado a Haití a ser el país más pobre de América. A diferencia de Venezuela, que tuvo todo para alcanzar la gloria y se fue destrozada por un gobierno tiránico, a Haití le han tocado una serie de desafortunadas situaciones que le han condenado a ser el país más pobre del hemisferio occidental. Hoy en día el gobierno de Haití, presidido por Jovenel Moïse, está bajo fuego por protestas que ya han dejado varios muertos y cientos de heridos, por quejas y reclamos de la población por las paupérrimas condiciones sociales y económicas. Estos factores socioeconómicos que no son enteramente culpa del gobierno actual, pero que se llevan arrastrando desde hace décadas de mal gobierno, corrupción, desastres naturales, derrocamientos, dictaduras e intervenciones militares. Es por eso hoy que los haitianos protestan ante un gobierno del presidente Moïse que fue electo con 55% de los votos, pero apenas 18% de la población fue a votar en las urnas, por lo que más de 4 haitianos sobre 5 se rehusaron a participar de las elecciones presidenciales. Y eso que fueron las segundas elecciones convocadas, ya que las primeras carecieron de los estándares democráticos, por lo que se convocaron a otras. Así el presidente Moïse tuvo los votos de apenas 9% de todos los votantes inscritos para participar, convirtiéndole al presidente con peor legitimidad del continente americano, seguramente después de Maduro en Venezuela. Las protestas contra el presidente Moïse son el resultado de décadas de explotación económica, intervención, corrupción, deudas históricas, nepotismo, desastres, falta de inversión en educación y salud. No hay receta mágica para Haití, no hay un solo culpable, hay varios factores y varios países culpables, incluyendo el propio Haití. Mientras tanto, su vecino, la República Dominicana, se ha convertido en una democracia más sólida que la de Haití. La República Dominicana no es un país del primer mundo, pero para los haitianos que ven a su país como uno de los más pobres del mundo, ciertamente escapar a su vecino ofrece a veces la única salida disponible. La situación de Haití debe preocuparnos, es un país latinoamericano, es un país que ha sido víctima de desafortunadas circunstancias y no le damos la importancia que se merece, cuando más de un 85% de la población vive con menos de $2 al día. La crisis de Venezuela no debe opacar nuestros ojos ante un país que también se está cayendo a pedazos a mitad del Caribe, a unas decenas de kilómetros de hoteles de lujo ubicados en Punta Cana. ¿Y tú qué piensas que puede aportar la comunidad internacional para desarrollar aún más Haití? ¿Crees que en este caso la colonización francesa fue el principal detonante de su situación o fue acaso la falta de inversión realizada durante el siglo XX? ¿De quién es la culpa si se le puede atribuir a alguien la culpa a la situación humanitaria de Haití? Espero te haya gustado el video, no olvides que puedes seguirme en mis redes sociales y aportar en Patreon por si así lo deseas. Nos vemos la próxima semana, un gran abrazo a todos y adiós.